Muy bien, son las 7 de la mañana, 39 minutos y saludamos a esta hora, aquí en la cabina de Radio Red, una mirada diferente, a Carlos Carrillo, que es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Él es diseñador industrial, fue concejal de Bogotá, profesor universitario y, hay que decirlo, protagonista en este momento de la vida nacional, por distintas razones, no solo porque está al frente de esa entidad, sino porque ha tenido que enfrentar la situación relacionada con el escándalo de corrupción. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Red. Muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí en cabina. Un saludo para todas las personas que nos acompañan acá y para todos los oyentes de Radio Red. Óigame, yo quiero describirles a los oyentes la escena de hoy. Ha llegado el director de gestión del riesgo, entra a la cabina con un morral. Y yo creí que tenía un morral, o es un morral, o en fin. Cuando me acerco a ese morral, ¡oh, sorpresa lo que hemos encontrado dentro de ese morral! ¡Una divinidad de gatito! Gatita. ¡Ah, gatita! Ay, hermosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Bolita. llama? Se llama Bolita. Bolita. Ah, usted responde Ella, ahora de hecho, por el tiene- gato. Yo no respondo por el gato, por él no. No responde por gestión del riesgo. No, ese chicharrón es muy grande. ¿Y por qué la trajo? ¿Por qué viene con ella? Es que pasó muy mala noche. Ella ha tenido problemas de salud desde hace muchos años. Y anoche pues pasamos una noche espantosa, entonces vamos al veterinario. Ay. Antes de ir a mi cita con el Congreso de la República. Claro, mejor. Si va con ella al Congreso, se enferma peor, ¿no? Sí, Sí, de pronto. mucho ratón por allá. Sí. Bueno, Carlos Carrillo, director de gestión del riesgo. Nosotros hemos comenzado hoy nuestra emisión de una mirada diferente hablando del drama que hay en Colombia hoy como consecuencia del fuerte invierno. Hemos escuchado los reportes de nuestros periodistas en distintas regiones de Colombia y nos preocupa que todo lo que está ocurriendo alrededor de gestión del riesgo, que dicho sea de paso no tiene que ver con usted, porque usted llegó hace poco a ese cargo, viene más bien con una coyuntura bastante larga, pues vaya a terminar minando la gestión que debe hacer esta entidad para enfrentar una emergencia de esta naturaleza. Quisiera comenzar por ahí, preguntándole, ¿está la entidad, a pesar de todo, lista para enfrentar lo que se viene, fenómeno de la niña en Colombia? Bueno, esta es una entidad que surge en el gobierno de Juan Manuel Santos, alrededor de una ley que es la 1523, y es una entidad que yo considero un poco se hace a la imagen de otras entidades muy poderosas del mundo. Y eso tiene sentido. Es una institucionalidad creada con un enorme poder para atender emergencias que son de esa misma magnitud. El problema pues es que desgraciadamente pues la clase política colombiana no supo qué hacer con esa herramienta más allá de saquearla. Pero las capacidades están. La unidad además coordina el sistema. Esto es algo que muchas personas no saben porque pues la unidad se ha mantenido hasta ahora en un anonimato extraño, sobre todo en las grandes capitales. El coordinador del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo es el director de la unidad. Entonces, es también mi tarea coordinar a todos los demás actores del sistema, que son las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Es una oficina muy poderosa. Y ese poder, pues, se puede utilizar para dos cosas, para el bien o para el mal. Lamentablemente, pues, el señor Olmedo lo utilizó para politiquear, para saquear, y creo que no ha sido el único. Entonces, pues bueno, las capacidades están, el sistema es un sistema robusto. Además, esa naturaleza que tiene la entidad de sacar los recursos del fondo, que alguna vez hace muchos años se llamó el Fondo de Calamidades, es un fondo que siempre ha existido en el Estado colombiano para atenderlo y que básicamente es un barril sin fondo. Sí. Eso en el caso del COVID, por ejemplo, que a mí me parece bien importante que los organismos de control y la opinión pública estén atentos a lo que pasó durante los años del COVID, porque mucha de la plata que se manejó en las emergencias del COVID, pues pasó por la unidad. Y ya sabemos pues cómo han sido las cosas aquí. En ese momento se carga el fondo con billones de pesos para atender esa emergencia y esa es un poco la lógica. Entonces, si bien hay unas confianzas minadas en la entidad y es entendible, el diseño institucional sí nos permite responder. O sea, ¿están ustedes listos para responder? Lo que pasa es que hay una cosa, sí, estamos listos para atender a la emergencia, pero es que ese no es el deber ser. El deber ser sería poder hacer obras
para prevenir que esas Claro. emergencias no sucedan, y ahí es donde no estamos tan listos porque nos iban dejando desfinanciados. Claro, además, entre otras cosas, es una ley del 2012, la ley de gestión del riesgo, que se debatió después, apenas estaba terminando el país saliendo de la emergencia invernal del fenómeno de la niña, 2010-2011, se hizo un gran debate nacional, se crea esa ley de gestión del riesgo y se creyó que todos los mandatarios locales y seccionales iban a disponer de presupuesto para la prevención del riesgo y parece que esa ley ha quedado ahí. Hay que hacer un gran debate sobre esa ley. Sobre ese asunto quería preguntarle lo siguiente. ¿Gestión del riesgo absorbió el Fondo de Adaptación? Que fue la entidad que No. se creó para enfrentar el fenómeno de la niña. No, es otra entidad también creada en el gobierno Santos, paralela, es una entidad interesante también. Algunos de los Parecía al proyectos- FEMA de Estados Unidos, ¿no? Al FEMA, ¿no? La unidad es más parecida al FIMA. Ok. Y el fondo de adaptación pues debe trabajar de la mano con esto. En el caso de Olmedo López y de Javier Pava, ambos compartieron la gerencia también del fondo de adaptación. Yo solamente estoy a cargo de la unidad, creo que es suficiente. O sea, se perdió usted ese megasueldo del Fondo de Adaptación. Pues sí, me perdí ese megasueldo, pero realmente mi última preocupación hoy es el sueldo. Claro. Son tantos los problemas que sí, pero ese megasueldo tiene algo interesante. Y es que es una entidad del Fondo de Adaptación pensada para competir en el mercado global de profesionales. Ujú. Esa discusión sobre los sueldos es una discusión que le gusta mucho a algunos, incluso a muchas personas en la izquierda. Yo soy claramente un hombre de izquierdas, pero a mí me parece ingenuo pensar que el Estado colombiano va a poder ser competitivo pagando unos salarios que no son competitivos con el mercado laboral global. Ujú. Un colombiano profesional con doctorado, en fin, pues 6 millones. puede trabajar, Promedio, decía un pues, informe del imagínese, espectador. Ujú. puede trabajar en Singapur o en Tokio o en Nueva York, a cuento de qué vendría a asumir el desgaste de la función pública. Entonces, un poco la idea de esos altos salarios del Fondo de Adaptación en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues era atraer profesionales de alto nivel pagando salarios competitivos. Entonces, sí, el Fondo de Adaptación tiene los salarios más altos del Estado colombiano. Y en este momento es gestión del riesgo la que está enfrentando la coyuntura actual, ¿verdad? O tendría que hacerlo. Nosotros tenemos proyectos conjuntos con el Fondo de Adaptación y sobre el Fondo de Adaptación también hay un debate, porque ese fondo fue pensado temporal. Ese fondo fue pensado para manejar esos recursos, esos proyectos de ese fenómeno de la niña y la idea, su vocación era desaparecer, Ujú. pero se sigue manteniendo ahí y hay que tomar una decisión y ver qué se hace con eso. Claro, porque todo lo permanente en este país se vuelve definitivo, ¿no? Entre Y, otras cosas. y pueden Todo lo ser, provisional. Todo lo provisional. vea el 4 por 1000. Sí, que comenzó 1 por 1000, 2 por 1000, sí. 3 por 1000 y luego 4 por 1000. Sí, no, pues en materia de invierno es difícil y penoso, lo digo penoso, lo que está viendo la Mojana con el tema de Caregato. Es una situación que viene de años, se creyó, porque eso lo dijo el señor Olmedo cuando llegó, que esta vez era definitiva la solución que estaban dando, pero no pasó nada. De esto también se robaron toda la plata, los jarillones los hicieron, así como dice, los pegaron con babas. ¿Qué pasó en la Mojana para ver hoy esta tragedia invernal tan espantosa? A mí me preocupa muchísimo la Mojana. Me preocupa muchísimo porque, pues, creo que no es demasiada suspicacia pensar que el señor Olmedo, así como hizo lo que hizo en La Guajira, lo haya podido hacer en otros lados. Y cuando él entrega su carta de renuncia, no sé si ustedes la recuerdan, solamente menciona dos cosas, La Guajira y Caregato. Ujú. Y ese contrato lo firmó él en contravía incluso de pues lo que el señor presidente ha dicho una y otra vez, de respetar el cauce natural de los ríos, de renaturalizar, de recuperar los ecosistemas, de ordenar el territorio alrededor del agua. La obra de Caregato es un dique. Es un dique que para muchas personas es la solución y eso trae unas complejidades políticas grandes, porque muchas personas que viven alrededor dicen es que la solución es el dique, porque además es un dique carreteable. Entonces es un poco como un 2 por 1. Es como usted hace el dique, previene en teoría la inundación y además hace una carreterita, hace unos kilómetros de carretera y a la gente eso pues le va a traer unas soluciones de conectividad y demás, pero la realidad, y aquí hablamos de conceptos técnicos, es que eso no funciona. Ujú. Eso es literalmente como Penélope, ¿no? Que tejía de día y en la noche Destejida. deshacía. Ujú. Aquí se echan bolsas de arena en la temporada seca y en invierno el río se lo vuelve a llevar. Vea, el río Cauca es un río muy poderoso, que además sufre de unas problemáticas que van más allá de las inundaciones. La minería legal e ilegal
tiene unas afectaciones gigantescas. Ujú. Hoy ese río está envenenado. Sí. Es un río envenenado con Cuando se mercurio. enfurece es tremendo el Cauca. Pero además hay mercurio en el río y ese mercurio empieza a encontrarse también en los habitantes de La Mojana. Estas son unas problemáticas gravísimas. Ahí hay unos problemas de orden público gigantescos. Ahí hacen presencia grupos armados ilegales. Entonces, pues un poco es todas la unidad Los de... conflictos la- ahí dentro. Sí, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es el universo en una nuez. Ujú. ¿No? Son todos los problemas de la nación concentrados en un solo punto. Hoy por hoy, a la unidad de gestión del riesgo, ¿qué zonas le preocupan en materia de invierno? Porque obviamente... Todas. ¿Todas? ¿Qué reporte? El primero, a usted le entregan un reporte diario, me imagino, ¿no? Sí, uno antes de dormir y uno a las 5 de la mañana cuando me despierto. Uy, qué delicia. Una maravilla. Sí. Entonces es como, wow, hoy solamente tenemos 20. Es bien complejo. La semana pasada había 258 municipios en alerta roja y aún no ha llegado la niña. Entonces, Ujú. pues es bien preocupante. A mí me preocupa muchísimo Providencia. Ajá. Esta temporada de ciclones parece, las aguas del Atlántico están muy calientes. ¿Para época de septiembre, más o menos? Sí, eso empieza ya ahorita agosto. El 1 de junio arranca oficialmente la época de huracanes. Y ahí es cuando se empiezan a formar. Y cada vez se adelantan más. Sí, así es. Aunque Iota fue al final, ¿no? Iota fue al final de la temporada y parecía una tormenta muy controlable. Y justo al lado de la isla encontró unas aguas con una temperatura más alta y se convirtió en una tragedia espantosa. ¿Qué datos le han entregado a usted sobre qué tan fuerte puede ser esta niña? Como Juan Manuel Santos la llamó en su momento, la maldita niña. Pues el IDEAM tiene unas capacidades importantes. Nosotros firmamos también con el IDEAM, desentrabamos un convenio interadministrativo por 18.000 millones de pesos, una de las buenas noticias para que no solamente hablemos de Olmedini y sus amigos. Pero ahorita nos toca hablar de Olmedini también. Está este convenio, estamos recuperando unos radares de altísima tecnología, 4, uno en Barranca Bermeja, uno en Carimagua Meta, uno del Tambo Cauca y otro más Tambo, Carimagua Meta, Barranca Bermeja y el otro... ¿Antioquia? ¿Por los lados de No, Antioquia? espéreme. El otro... ¿O Córdoba? Bueno, y El un otro cuarto por está- establecer. Y un cuarto por establecer. Bueno, se me fue. Ya son tantas cosas en la cabeza que se me escapan, pero son 4 radares que tienen unas capacidades realmente impresionantes. Son unos radares finlandeses que detectan incluso una gota de agua a 300 kilómetros. Wow. Es impresionante, O sea, es ¿se una puede hacer tecnología, sí, es una tecnología bien robusta que debería estar en todo el territorio nacional. Si nosotros en lugar pues si los políticos en lugar de mecatearse la plata en cositas como hacen, invirtieran en esas tecnologías, nosotros podríamos tener un sistema de alertas tempranas nacional, porque además estos softwares tienen una alta capacidad de predecir los fenómenos. Ujú. Pero para eso se necesita plata. Cada uno de esos radares cuesta $4 millones, es decir, algo así como unos 7, 8 carrotanques a precio de Olmedo. Ay, ay, ay. Más o menos. Entonces, seguimos trabajando en eso, pero tiene que ser un esfuerzo permanente. Esa adaptación a la crisis climática pues necesita de unos recursos gigantescos de voluntad política y de acuerdos como sociedad. Vea, nosotros nos vamos en el 26 probablemente, mucho se ha dicho y ahí... ¿Cómo así y ahí- que probablemente? Ay, Dios. Sí, probablemente, o sea, yo no... Nosotros, pero cuando ¿no usted es dice seguro? nosotros se refiere es al partido, no a los que Gobierno. están aquí. Ah, el gobierno. Porque Petro se tiene que ir sí o sí. Él se va sí o sí. Ah, bueno. Y Eso yo es mal. tampoco creo que tenga intenciones de quedarse. Yo creo que ya ha sido suficiente adrenalina con estos meses. Pero bastante el presidente, ¿no? bastante. Pero sea quien sea el próximo ocupante de la Casa de Nariño, yo sí creo que como sociedad debe haber acuerdos sobre cosas que son imposibles de negar, como Ujú. es el cambio climático. Ujú. Sea un gobierno de derecha, de extremo centro o el que sea, pues yo sí creo que deberíamos llegar a esos acuerdos como sociedad. Sin duda. El acuerdo sobre lo fundamental, de lo que tanto se hablaba en otro tiempo. Álvaro Gómez. Lo que decía mi querido y admirado Álvaro Gómez Hurtado, sí,
que es un godo acuerdo que... ilustrado, ¿no? ¿Ah? Era un godo ilustrado. Era el más liberal más liberal que muchísimos godos. Y de hecho el presidente Petro en algunos momentos ha hablado de acuerdos sobre lo fundamental, en lo cual tiene razón en que hay que ponerlos de acuerdo sobre unos puntos. El problema es cómo se buscan esos acuerdos, ¿no? Ahora, Carlos Carrillo, quisiera preguntarle, para cerrar este bloque, porque es inevitable hablar de Olmedo, quisiera que a la gente le quedara claro entonces ¿a qué debemos atenernos con la llegada de este invierno? Es que yo seguí muy de cerca, conozco muy bien el fenómeno de la niña 2010-2011. 3,5 millones de damnificados, 9 billones de pesos teóricamente asignados para el Fondo de Adaptación, para reconstrucción o mitigación de lo que se dañó. Incluso me acuerdo que se hizo un gran estudio de batimetría en La Mojana. ¿Qué es la batimetría? Alguien dirá, ¿qué es la batimetría? Sí. Ustedes han visto que se hace topografía, ¿cierto? Para analizar cómo es la geografía, por decirlo así, de un terreno. La batimetría es lo que se analiza debajo del agua. ¿Qué hay debajo del agua? Y esa batimetría de La Mojana es la que supuestamente permitiría arrojar luces ¿De qué hacer? para la solución de La Mojana. Y ahí está el rollo. Otra vez, si ustedes comparan titulares del 2014 a los del 2010-2011 comienzos, van a decir, ¿es el mismo titular? Sí. El dique se rompió, Caregato, no se ha hecho absolutamente nada. Pero recuerden que no solo La Mojana se afectó en ese fenómeno de la niña, sino zonas distintas y muy diversas del territorio colombiano. ¿A qué nos debemos atener, para ser sinceros? ¿Tenemos que prepararnos para momentos muy difíciles, muy duros? Yo pues con la responsabilidad que implica mi cargo, debo decir que sí, que tenemos que prepararnos para momentos muy duros porque ojalá no pase nada. Ojalá por allá en diciembre estemos como, bueno, esta fue una niña no muy dura, esto y lo otro, pero las posibilidades, si usted lo piensa en términos estadísticos, son sumamente altas. Pero además hay un problema que está directamente relacionado con nuestro modelo de sociedad. Vea, yo le puedo decir que en el 98%, que hay 98% de posibilidades que en Rosales, en el Poblado y en el norte de Barranquilla no pase nada. Pero este modelo de sociedad, pues desgraciadamente, y esto viene desde antes de la República, las mejores tierras, las más seguras, han sido para los más poderosos y las tierras de mayor riesgo para los más empobrecidos. Y así se le dio forma al país. La segregación socioespacial de la sociedad colombiana, que se ve con tanta claridad en las ciudades, también se da en el mundo rural con mayores complejidades. Para hacer reasentamiento urbano, usted básicamente lo que tiene que ofrecerle a la gente pues es buena arquitectura, buenas viviendas, y es probable que las personas acepten. En el caso del mundo rural, pues hay unas condiciones distintas. La gente tiene un arraigo, la gente tiene... A orilla del río incluso, deriva su sustento del río. Deriva su sustento del río. No se va a ir de ahí así. Y hay mucho miedo en la población cuando se habla de reasentamiento, porque la gente piensa que la van a mandar a unas cajitas de fósforos en un cinturón de miseria de la ciudad. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos adaptar el territorio al agua, a la crisis climática. Pero hay lugares donde es necesario reasentar a la población o adaptarla, porque esos ciclos del agua, es que desde el Nilo era así. Digamos que esas civilizaciones, la cuna misma de la civilización es anfibia. Uruk, esas ciudades de Mesopotamia. Todo eso en la zona de la Mesopotamia. Esas primeras ciudades nacen en el agua y el agua las abandona. Y cuando el agua las abandona, también la ciudad se muere con ellos. En el Nilo, pues esos ciclos del agua eran bien conocidos en la China, en fin. O sea, usted ve que las sociedades se adaptan a esos ciclos del agua en lugar de tratar de controlarlos y menos con bolsas de tierra. O sea, es que a mí sí me parece que la discusión de Caragato es sumamente compleja porque además hay unos intereses económicos ahí y pues sin duda hay unos pequeños productores y hay unos pequeños ganaderos, pero también hay terratenientes. Los búfalos son muy rentables y muy caros. Y las personas que son dueñas de grandes extensiones de tierra en muchos casos, pues no viven ahí. Viven en Medellín o viven en Montería, en los barrios exclusivos, pero quienes están sufriendo las consecuencias, pues son esos pequeños campesinos que sí ven afectado su sustento. Entonces aquí hay, creo que un gravísimo error de Olmedo López, entre los muchos que cometió, fue decirle al país que ese problema estaba solucionado. Que eso estaba controlado,
que ese dique iba a durar 200 años, porque sí hubo personas que hicieron unas inversiones ahí que pues pensaron que este año sí iban a poder cultivar y resulta que no. Bueno, entonces, inevitable, entremos más en el caso Olmedo López, porque pasan los días y se conocen más denuncias. Hay que decirlo, por lo menos esta es mi opinión, no sé si ustedes la compartan o no, que gran parte de lo que se ha conocido en relación con Olmedo López se lo debemos a Carlos Carrillo, que está hoy sentado acá. Incluso voces de distintos ámbitos así lo reconocen, y yo creo que usted lo ha sentido, ¿verdad? Lo último que se supo es que hubo gestión para celebración de contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro. ¿Entendí bien o cómo es el tema que se descubrió allí? El señor Iván Alfaro es una joya. Yo no paro de sorprenderme. Este señor, a mí me han dicho aquí, pues bueno, yo tengo que ser responsable en mis declaraciones, ni más faltaba, ya tengo suficientes problemas con Ana María Castaño, que me tiene al borde de la cárcel. Pero de pronto me va a la cárcel yo antes que Olmedo, por no reintegrar a la secretaria general. Ajá, sí. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Nosotros aquí le estamos apostando, o bueno, algunos de nosotros, a que no va a pasar nada con el escándalo Olmedo, sobre todo porque ya parece que se perdieron las pruebas, ¿no? Entraron y se robaron, y bueno, en fin. Pero lo que se perdió es del gobierno anterior, del gobierno Duque. Ese es un contrato que se firmó en el gobierno Duque ya después de que se supo que habían perdido las elecciones, ¿no? Ese contrato se firma en julio, cuando ya el señor presidente había ganado las elecciones. O sea, ¿no se ha perdido nada de lo que es crucial en este proceso? De este periodo no. Buenísimo. De este periodo no. Pero me preocupa mucho que se hayan perdido cosas de Mocoa, de San Andrés, de todas las emergencias. De todas las emergencias del pasado. Las cajas que están embolatadas son del periodo de Iván Duque y anteriores. Bien, y entonces estábamos hablando de Iván Alfaro, que nos eche el cuento. El señor Iván Alfaro es una persona con mucha suerte en la vida. A mí me han dicho, de eso no puedo dar fe, que el señor trabajó por allá con el legendario Juan Carlos Martínez Sinisterra. Uy. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que hablan del señor. Pero lo que él entrega en la hoja de vida, lo que él pone cuando la unidad lo contrata, es una única experiencia en su propia firma. Sí. El señor no tiene maestrías, tiene unas especializaciones, o sea, no tiene ni maestría. ¿Y qué cargo tenía ahí? Pues básicamente era el director jurídico a la sombra, así él no niegue. Entonces él es un contratista, eso ha pasado mucho en el Estado colombiano, mucho, eso pasa todo el tiempo, que hay unos megacontratistas, hay unos contratistas que no asumen responsabilidades, sino es otro el que firma, pero claro, ellos tienen un control subrepticio enorme, y este es el caso. Entonces el señor Alfaro llega a la unidad por una suma que pues a mí me parece estrafalaria para su perfil. Se gana 24 millones de pesos mensuales por asesorías altamente calificadas, judiciales y extrajudiciales. ¿Quién lo llevó? Dicen que lo llevó el señor Montes, de Ciénaga de Oro, pero pues ahí sí es dicen, eso no está consignado en ningún archivo. Pero yo he dicho varias veces que la dirección de Olmedo se conoció por Tinder, ¿no? Es una cosa bien complicada, porque se acaban de conocer y empezaron a hacer unas cosas de una gravedad, y eso generó también muchas desconfianzas y ellos muy rápido se rompieron. Usted ve que se empiezan a echar entre ellos. Entonces, Víctor Mesa echa a Letia, que era la de Quintero, que Quintero se puede parar en la cabeza y puede decir lo que quiera. Esa señora venía de su gobierno. Ahí me pidió... Daniel Quintero, el exalcalde. Sí, me pidió rectificación. Me mandó un oficio diciendo que si no me rectificaba, pues iba a tener consecuencias jurídicas y no sé qué, y no me voy a rectificar, no lo voy a rectificar. Si es que la señora estuvo todo el periodo de Daniel Quintero en altos cargos de su gobierno, cogió un avión y llegó y aterrizó en la oficina de Olmedo. ¿De dónde viene? Claro. ¿De dónde viene? Y cuando la echaron, la persona que la iba a reemplazar era la secretaria de Infraestructura Daniel Quintero, pero no, la subdirección no era cuota de él, pues no me voy a rectificar. Oiga, director, además de que Quintero metió las manos en la nómina de gestión del riesgo, ¿metió las uñas? Pues no lo sé,
Eso no Recuerde lo puedo que decir hay un yo. libro que se llama El Uñilargo de Alberto Donadío, ¿no? Eso no lo Uno puedo... puede en política meter la pata, pero no las uñas, ¿no? Y también hay otra cosa que no debería meter, pero bueno, en fin. También, además, en la nómina. En la nómina. Hay mezclas que son poco recomendables. Eso es explosivo, pero bueno, De eso no se sabe por lo pronto. Sí. en esa dirección pasó de todo. En esa dirección de Olmedo pasó de todo. Y empiezan a echarse entre ellos. Entonces, cuando Olmedo está suspendido, echan a Letia. Y quien iba a reemplazar a Letia también venía del gobierno de Daniel Quintero. Después, Olmedo echa a Víctor Mesa. Después, Ana María echa a la asesora del despacho. Se echan entre ellos. Y pues claramente hay unas desconfianzas y yo creo que parte de eso. Son una organización, y lo puedo decir, en el caso de Olmedo y Snyder, que ya están buscando un principio de oportunidad. Son una organización criminal recién conocida, ¿no? Entonces se conocieron por Bumble, digamos, no seamos tan líchigos, ¿no? Ujú. Se conocieron por Bumble y empezaron a hacer fechorías. Y yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía tienen que investigar a fondo la dirección y la paradirección. Esa dirección subrepticia tomaba decisiones. El señor Saldarriaga, que es un amigo muy cercano de Olmedo, él daba hasta órdenes en la fiduprevisora. Alfaro era el jefe jurídico de facto. Por algo le pagaban 25 millones de pesos. Y es tan descarado, que aquí viene el tema del contrato, que el día que el barco se hundía, el 29 de febrero, la señora Ana María Castaño, que era la secretaria general y que tenía ordenación de gastos sin límite de cuantía, Febrero pasado, así. sí, el 29 de febrero, De este año. proyectan un contrato por 100 millones de pesos ¿Para mensuales quién? para la empresa de Iván Alfaro. Que es Se el puede abogado. rescindir. La empresa de Iván Alfaro, Ujú. que es una empresa que se llama Capstone Group. Eso es lo que publicó ayer Daniel Coronel en la columna, ¿no? Sí, señora, así es. Y también la Unidad Investigativa del Tiempo publicó otro documento que es muy importante a mi parecer, y es la cesión de acciones del señor Alfaro. Alfaro tenía esa empresa, y antes se llamaba como Padilla Zulet Hyde. De Alfaro. Sí. Esa sociedad entre Iván Alfaro y el exsecretario jurídico, tengo entendido, de Char. El señor Alfaro es barranquillero. Ujú. Tenía una empresa con este señor Padilla. Y esa empresa se convierte en Capstone Group. Esa única experiencia que acredita Alfaro cuando entra a la unidad de su empresa tiene un membrete, y en el membrete dice claramente Partner, no sé qué, Capstone Group SAS. La Ujú. misma. Y ni siquiera es que fueran socios, es que él era el dueño de la empresa hasta más o menos agosto del año pasado. Ujú. Entonces, esto es absolutamente impresentable. Ellos destruyeron el contrato. Ese contrato no se efectuó, y yo encontré el CDP que prueba El certificado el de disponibilidad certificado de presupuestal. disponibilidad presupuestal, que prueba, firmado, que prueba que efectivamente ese contrato se iba a dar. Ese contrato simplemente no lo lograron coronar, Pero porque usted Pero llegó, lo iban a ¿qué? hacer. ¿O por qué no? porque Olmedo se cayó. Así Porque es. Al momento que Ese día, el 1 de marzo, llega la doctora Elga Rivas del Fondo de Adaptación en encargo durante 10 días. Ahí empieza la polémica por mi tarjeta profesional, ¿cierto? Eso demora unos días mi nombramiento. Polémica que además sale de la unidad. De un correo de prensa de la unidad le envían a todos los periodistas del país esta película de mi tarjeta profesional. Y bueno, pues no logran coronar el contrato porque se cayó Olmedo. Pero otras cosas sí las lograron coronar, como los FIC de Corpurabá y Corantioquia, que también se emitieron el 29 de febrero de una forma absolutamente impresentable. todo esto que firmó Olmedo antes de salir, que usted ya lo menciona, como este contrato que finalmente se cayó y demás, horas antes de que el hombre se fuera, porque además recuerda usted que se quedó unos días allí haciéndose como el Gil, a ver qué podía hacer, porque eso la gente dice, claro, a ver qué más puede hacer. De todo eso que él firmó, ¿qué nos puede contar de pronto de plata que todavía esté comprometida y que uno vea situaciones como la de la Mojana, donde no alcanza la plata? Pero es ¿Quién que nos la dijo plata la semana pasada que venía se lo estaban robando, que venían más escándalos? que venían más escándalos dentro Gustavo de Bolívar esto? nos Ah, dijo. Gustavo Bolívar nos dijo que la punta del Sí, iceberg. ¿se referiera a esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas más cosas, y en la medida en que los vamos encontrando, pues mi obligación es poner esto en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades. Porque, pues bueno, una cosa es la indelicadeza. En el caso del señor Alfaro, yo puedo decir que ahí yo no veo un crimen, porque el señor
entregó las acciones de su empresa, ¿cierto?, a otra persona. En el momento en el que se va a entregar ese contrato, pues es su empresa claramente, pero él puede decir, no, yo entregué las acciones, pero es absolutamente impresentable. Eso es impresentable. Ujú. Es Ahora, absolutamente impresentable. Además, él tenía toda la oficina jurídica, pues casi toda era de personas que habían trabajado con él. es el abogado actual de Laura Ojeda, ¿verdad? Sí, el señor La también pareja fue de abogado Nicolás de... Sí, Ujú. creo que la representó, pues eso me enteré hace poco tiempo. Yo ya le había pedido al señor que se fuera de la unidad, porque es imposible mantener a alguien que se gana 24 millones de pesos para que responda a PQRs. Ujú. Y yo, además, no permito la entrada del señor a la oficina porque pues es demasiado riesgo tener a alguien de esa paradirección. Lo mismo sucedió con el señor Saldarriaga, quien sí entregó el contrato. O sea, él dio terminación anticipada del contrato, pero hay muchos ahí. Y sí, la unidad es un campo minado, básicamente. A mí me han dado información incorrecta más de una vez. Mucha frase, la unidad es un campo minado. Sí, es Por ahí le pidieron información a nombre de periodistas del Espectador, ¿no? Sí, señor. Justamente cuando revelé Que no lo de eran, Iván ¿no? Alfaro, alguien trató de hacerse pasar por una periodista del Espectador. Ujú. Bueno, esta es una inquietud que llega desde el departamento de Nariño. ¿Cómo van las investigaciones de las irregularidades que encontró en Pasto en la construcción de albergues para atender en las emergencias del volcán Galeras? Pues esa plata se evaporó. Yo fui al municipio de La Florida, en Nariño. Casi no llego, porque las visitas generalmente tienen unos tiempos muy apretados. Y bueno, me dijeron como, ¿alcanzamos a llegar a La Florida? No, no me importa, vamos. Y allá llegué y encontré una yegua criolla, que yo creo que una yegua cuesta como 1 millón de pesos. Échele. Por ahí. ¿1,5 millones? 2. 2. Mm. Era bien criollita, pero Ah. era linda. No tiene la culpa la yegua, pero era lo único que había en ese lote. Y se suponía que esos albergues deberían haber estado terminados el año pasado. Ujú. Hubo una prórroga, o sea, el final, el último plazo era en enero de este año y no había nada. Había un alistamiento del terreno y la yegua. Ya, nada más. No pasó nada. Vlado. 5.000 millones de pesos de anticipo se pagaron en ese contrato, ¿no? Ingeniero, usted... Diseñador, Vlado, por favor, diseñador. Y con tarjeta profesional. ¿Ya lo graduó usted, ingeniero? Usted es diseñador industrial, pensé que ingeniero industrial. De la Universidad Nacional y muy orgulloso de haber estudiado. Si hablamos de la nacional, aquí nos quedamos todo el día, ¿sí o no? Bueno, pero no, diseñador. Tengo una pregunta que de verdad le confieso que me cuesta un poco hacérsela, pero usted está pisando muchos callos en todo el territorio nacional, con funcionarios actuales, con funcionarios antiguos, exfuncionarios, gente que tiene poder y gente que al revés de poder no tiene escrúpulos. ¿No le da miedo? Yo digo que tengo un chaleco antibalas moral. No sé si funcione. No funcionan. Le advierto que no funcionan. Pregúntele a Lara Bonilla. Sí, lo sé. Pero digamos que Pues está haciendo el trabajo. No, pues sí, pero cada quien es dueño de sus propios miedos. Ajá. Yo entiendo que aquí sí hay una situación de riesgo. Yo vengo de hacer política en Bogotá, donde pues sí tuve amenazas, algunas incluso serias y preocupantes, pero donde las condiciones son distintas, ¿no? A la gente hoy se le destruye de otra forma. Más que aniquilarlos físicamente, se les busca el quiebre por otros lados. Y sí, pues por supuesto que esto genera temor, pero pues yo creo que pues para mí es más fuerte ese ímpetu por hacer mi trabajo y por cumplir con mi deber que el miedo que pueda generar y las consecuencias que pueda traer. Y yo se los digo de verdad y se los digo con toda sinceridad. Yo no estoy haciendo en esto ningún cálculo político. Yo lo que quiero básicamente es salir vivo de aquí, ¿cierto? Libre. Yo valoro mi libertad, valoro, me gusta sentir el sol en la cara y ver la luz pasando a través de las hojas y escuchar el ruido del mar. O sea, pues yo tampoco tengo mentalidad de kamikaze, ni quiero ser mártir y que me hagan una estatua. Yo quiero salir bien librado de esto para que lo que pasó en la unidad no se repita nunca más ni en la unidad ni en ninguna entidad del Estado. Y que ojalá se sepa, ¿no? La verdad de todo Pero lo que absoluta. ocurrió. Y que salten las pruebas. Y además, ¿no? al pasado también. Ujú. Porque Claro. esto no empezó
en el gobierno actual. Esto no empezó con el señor Olmedo López. Fíjese usted que el primer nombramiento del presidente, pues a mí me pareció muy acertado, el de Javier Pava, que era una persona cercana a él, que estuvo con él en el IDIGER, una persona que tenía toda la hoja de vida y el conocimiento técnico, y duró muy poco. Pero el siguiente nombramiento, pues, fue un lamentable error. ¿Que fue quién? Olmedo. Después de Pava. Bueno, no, pues Olmedo. estuvo temporal Velasco. Cuatro ¿no? Sí, directores, estuvo el Velasco ministro estuvo ahí, Velasco no sé. ¿Qué tanto sabe el ministro Velasco de todo este rollo? Yo creo que el señor ministro sabe mucho de muchas cosas, lleva muchos años en la política, ¿no? ¿Y tiene cosas que responder sobre esto? Eso dice Olmedo. Vamos a ver, es que el problema es que se puede quedar todo esto en anuncios. Yo espero que no. Yo ¿Usted realmente cree espero que que no. Snyder tiene pruebas? Vea, Snyder habla mucho del gobierno y habla poco de los contratistas y habla poco de la plata. Porque, por ejemplo, él dice, cuando usted está en un escándalo de la magnitud en la que está Snyder, tiene que pegar hacia arriba. Entonces Snyder sale y dice, los presidentes del Senado y Cámara recibieron sobornos. ¿Lo puede probar? Probablemente no, pero no dice una palabra de los contratistas que le dieron la plata, Claro, claro. que eso sí lo podría probar. Claro. ¿Quién le dio los 4.000 además así? ¿De dónde salieron los 4.000 millones? ¿Quién fue el contratista que se los dio? Eso es lo primero que debería decir. Y además debería decir dónde está la plata con la que se quedaron. Porque ese cuento de que entregaron, que él era un mensajero, pues eso sí no se lo cree nadie. Hasta el Rappi cobra comisión. ¿Pero en qué le robaron hasta las cajas? ¿Vuelven? No, eso es un cuento de hadas. Pero pues ellos están buscando, y además con estos abogados tan controversiales, los criminal lawyers, ¿no? O sea, son estos abogados que uno acusado no, que se comprobó que recibió un soborno en Miami, y es el abogado de Alfaro y de Olmedo y de Snyder. Pero además hay una cosa que es anecdótica, pero vale la pena decirlo, y es que Alfaro en su red social X comparte bastante a Moreno, pidiendo segundas oportunidades, y yo no sé si de pronto serán amigos. ¿Es fiscal? No, al Gustavo Moreno, al abogado ahora de Olmedo. Sí, el exfiscal anticorrupción. ¿Quién sabe si de pronto fue por ahí por donde llegaron a esos abogados que tienen? Ahora, finalmente, Carlos Carrillo, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Petro en todo esto, en temas políticos? Hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad política y yo creo que la diferencia entre este gobierno y otros es que nosotros somos capaces de asumir la responsabilidad política. Y yo estoy aquí dándole la cara al país asumiendo que hubo un lamentable error. Olmedo traicionó la confianza del señor presidente, pero eso no exime al gobierno de la responsabilidad política. Un relato que es recurrente en nuestra oposición es decir que somos lo mismo. Dicen, ¿pero cuál cambio? Si roban igual que los otros. Pues resulta que no. Sí somos un proyecto político distinto. Las izquierdas en Colombia, a pesar incluso de la subversión, a pesar de que unas facciones de la izquierda estaban en armas, las izquierdas mantuvieron la reserva moral en este país. Fueron los sectores que más denunciaron la corrupción, que más se opusieron a las viejas prácticas de la política. Bueno, pero recuerda a Samuelito, ¿no? Que llegó. Pero el mismo Petro lo denunció. También. Y de hecho, la razón por la que Gustavo Petro logra ganar la alcaldía de Bogotá es porque él mismo, a pesar de la defensa de su propio partido a Moreno, pues los echó a los leones. Y eso debe ser así. No debe haber, ese cuento de que la ropa sucia se lava en casa, eso no puede aplicar cuando hay dineros públicos perdidos. Totalmente de acuerdo. Va para el Congreso, ¿no? Pero a responder. Óigame, que se citan todos los días. Sí, claro. ¿Lo dejen trabajar también? Ay, Bueno, sí, igual sí, aquí, no, claro. pues, Y eso ha sido histórico. La manera Todos como los los días. congresistas ejercen su poder en un gobierno es citando todos los días a un funcionario hasta que lo aburren y hasta que el funcionario cede. Pero yo sí les pido las hojas de vida impresas. De una vez. Sí, impresas porque es que yo tengo un destructor de papeles en la oficina y es mi terapia. Ok. Me hago un té y empiezo a romperlas. Óigame. Es relajante. ¿Sabe qué? Que se mejore la gatita. Muchas gracias. Nos cuenta Nos cuenta cómo sigue. No solo eso, sino que la vuelva a traer, que la próxima la entrevistamos a ella. Bienvenido, gracias por su tiempo en Bueno, medio de muchas esta gracias. coyuntura. Gracias por la Gracias. experiencia Y bueno, con Radio Rock. bueno saber que es un católico practicante. Sí, practicante. Esta es china, además. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 13 años. ¿Es china Ah. traída de la China? Sí, ella ¿Y es por china. qué? Pues es que yo vivía allá, yo estudié allá, entonces Ah. me fui con perros y volví con gatos. ¿Y aprendió español? Ella habla muy bien español, sí.
Bueno, Ya ronronea en español. ronronea en español. Nos ponemos al día en materia de noticias 8 y 18.